Bien, bueno, vamos entonces ahora sí a continuar con lo que es el tema de la preparación del sistema para poder generar el libro de sueldos digital. Bien, antes de continuar, vamos a estar viendo que hay un instructivo, el cual está preparado en la página AFIP. La página AFIP, recuerden que es afip.gov.ar barra libro de sueldos digital. Bien, y hay un documento que habla justamente de cómo funciona el tema este de alta de conceptos. Nosotros en el sistema vamos a generar la relación de los conceptos con los conceptos de AFIP y también vamos a tener, en algún momento, tener que importar esa relación. La relación se importa justamente dentro de este punto que tenemos carga masiva por importación. Bien, el archivo ya lo genera automáticamente el sistema. Y lo que hace esto es indicar para cada concepto nuestro con qué subsistema de AFIP se va a conectar. Esto, vamos a ver si hacemos un poco más de zoom. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros hacemos el concepto de sueldos. El concepto de sueldos participa para lo que es SIPA dentro de aportes y contribuciones. Cuando es Instituto de Servicios Sociales Jubilados y Pensionados, o PAMI o Ley 1972, también, si participa de aportes y contribuciones. Acá me indica si participa en la Ley de Riesgo de Trabajo. Si corresponde a aportes y contribuciones de Seguridad Social, si corresponde a aportes y contribuciones de ANSAL, a Renatea, que eso va a depender de la actividad del legajo, y asignaciones familiares y fondo de empleo para lo que son las contribuciones. Van a haber casos, por ejemplo, los aumentos no remunerativos de comercio, que tienen cálculo de obra social, esos van a tener que informarse y van a tener asociado un subsistema que es el de aportes y contribuciones de obra social y de ANSAL. Bien, eso después lo vamos a ir viendo. También otra de las cosas que habla este instructivo, una cosa muy importante es que siempre el programa de AFIP importa las cosas y después corre un proceso de validación. Bien, también cuando más adelante se corra el proceso de importación de las novedades del sistema nuestro, es decir, vayamos importando las liquidaciones, hay que importarlas y correr un proceso de validación, que es ahí donde justamente se verifican varias cosas. Bien, acá directamente se carga el archivo y se corre la importación y la validación. Acá habla justamente de, bueno, cuando son de conceptos no remunerativos, que hay algunos que tienen que o no relacionarse con las bases imponibles 6 o 7. Eso depende de la modalidad de contratación que tenga Leajo. Si es docente, por ejemplo, le va a corresponder la base imponible 7 en vez de la 1. Bien, cuando son descuentos, los subsistemas van con el valor 0. Cuando son no remunerativos, algunas partes puede llegar a ser que vayan con 0,1 de acuerdo a como corresponda. Bien, bueno, esto si uno hiciera la carga manual de los conceptos. Nosotros vamos a importarlos en el sistema y ahora en un rato vamos a ver cómo se configuran esos conceptos. Bien, después, todos los conceptos, independientemente del grupo que pertenezcan, pueden incluirse como créditos o como débitos, depende del signo. Bien, los definidos como remunerativos y no remunerativos son considerados para el armado del 931. Recuerden que nosotros por cada liquidación que vayamos incorporando al libro de sueldo digital, vamos a ir generando un libro ley por cada liquidación y después para el total del periodo vamos a tener armado un libro de perdón, un formulario 931. Bien. Si un concepto debe ser considerado solo como base de cálculo de aportes y contribuciones de obra social, hay que asociarlo al concepto AFIP 540.000. Bien. Si debe ser considerado de determinados subsistemas, hay un concepto que es el 551.000. Y aquí están los distintos descuentos. Bien. Otra cosa que aclara el programa, bueno, que si hay conceptos que no corresponde informar en el 931, corresponde informarlos como concepto 820.000. Es decir, lo que nosotros liquidemos como retención, por ejemplo, una cuota sindical, que no corresponde informarse en el formulario 931, porque es una retención que no es de AFIP, directamente se informaría como el concepto 820.000.
que eso se puede usar como débito como crédito. Acá lo explica el 820.000 para un adelanto de sueldo. Bien, entonces, ¿qué hace el de otros descuentos? Por un lado, yo hago la liquidación de adelanto, mi concepto de adelanto, yo tengo un solo concepto de adelanto, el concepto de adelanto lo informo al 820.000, bien, con un valor de 10.000 pesos como crédito. ¿Sí? Esto es la liquidación de adelanto. Después hago la liquidación del mes. Yo hago mi liquidación del mes con mi concepto de sueldo, ¿sí? Y después tengo, por otro lado, mi concepto de adelanto en negativo, ¿bien? En ese caso, directamente se netea, porque está todo asociado con el concepto 820.000 de AFIP. Lo que va a informar esto es que se termina calculando sobre los 30.000 que corresponderían sobre los que son base de cálculo para el 931. Acá, de vuelta, lo que nos pide es que le informemos un 820.000. Yo en mi sistema de liquidación de sueldos puedo tener un concepto que sea adelanto de sueldos y otro que sea de devolución de adelanto de sueldos o retención o adelantos recibidos en el mes o el nombre que uno le quiera poner, que también debería ir informado asociado a este mismo concepto 820.000. Bien. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para nosotros asociar los conceptos nuestros, el 2010, el de sueldo, por ejemplo, con el concepto que corresponde a la FIP para el ítem sueldo. Para eso entramos en el sistema, vamos a entrar en la parte de configuración de cálculo, conceptos, definición de conceptos. Dentro de definición de conceptos vamos a ver todos los conceptos que tenemos definidos. Vamos, por ejemplo, al concepto de sueldo. Y dentro de las opciones que tenemos en el concepto de sueldo, vamos a ver que hay una solapa que es la de relación a FIP. Entonces aquí yo lo relaciono con el concepto de AFIP y el sistema automáticamente me selecciona con qué bases de cálculo de AFIP debe ir relacionado ese concepto. Tengan en cuenta siempre el documento que vimos antes, que está dentro de la parte de la página de AFIP, ¿sí? Dentro de la parte de guías rápidas es parametrización de conceptos parte 2. Bien, ténganlo en cuenta porque ahí aclara siempre también cuáles son algunos números de concepto y aclara el número de conceptos que son libres. Bien. Bueno, supongamos que nosotros queremos ahora parametrizar las horas extras, que es el 2210. Yo vengo al concepto de horas extras, la pongo a modificar, voy a relación AFIP y acá busco con qué concepto de horas extras de AFIP lo tengo que relacionar. Acá tengo horas extras al 50. Como ven, el sistema automáticamente me relaciona la base de cálculo de AFIP. Yo no puedo cambiar esa selección, como que está en cierta forma ya atado esa selección. No puedo quitarle, yo estoy intentando quitarle el aporte de obra social y no me deja. Bien. Entonces ahí yo con esto lo que hago es aceptar y ya me queda grabada la relación. Después cuando yo genere el archivo de relación de conceptos con AFIP, me va a decir que el 2210 mío del sistema corresponde al 130.001. Bien. Eso debería hacerse por todos los distintos conceptos que yo uso. ¿Cómo puedo saber yo qué conceptos uso y dejo de usar? Bien, porque puede llegar a darse el caso que manejemos una gran cantidad de conceptos y no estemos tan seguros de cómo funciona. Bueno, dentro del instructivo de cómo se hace el libro de sueldo digital, bien, dame un segundo, vamos acá. Bien, dentro del libro de la guía del libro de sueldo digital, aclara que para hacer la revisión de conceptos que están en uso, se puede emitir un informe de totales por sección, seleccionando las liquidaciones de los últimos 2 meses. De esa manera obtendrá un listado de los conceptos que utilizó en las últimas liquidaciones. Pueden ser 2 meses o más. Bien. De esta forma uno puede tener una idea de qué conceptos realmente se estuvieron usando. Ante la duda, si no, pueden configurar todos los que en cierta forma estuvieron utilizando con el sistema. Una cosa muy importante que yo la configuración de estos conceptos y la importación la puedo correr una sola vez. Bien, a medida que yo ya vaya importando cosas, hay cosas que la FIP me va a empezar a ir bloqueando. Bien, entonces conviene generar ese listado, por ejemplo, como aclaraba el documento de totales por sección, y tener realmente en cuenta cuáles fueron los comprobantes de los últimos meses que se estuvieron generando. Bien.
Otra de las cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta para poder hacer correctamente la exportación para este libro de sueldos digital es dentro de la parte de las tablas del sistema, bien, indicar dentro de la tabla tipos de liquidaciones con qué tipo de liquidación AFIP se relaciona esa liquidación. Bien, nosotros tenemos tres posibles tipos de relación para el formulario 931. Tenemos la posibilidad de que sea una liquidación mensual, quincenal o semanal. Semanal, por ejemplo, se utiliza en la industria de los operarios de cine, tienen liquidación semanal. Entonces, en ese caso, yo haría una liquidación semanal, cargo mi tipo de liquidación y lo relaciono con semanal aquí. Bien. Después, si es una liquidación de quincenal, de primera quincena o segunda quincena, le indico que va a ser quincenal. Ahora, por ejemplo, en el caso que, como está incluido en la empresa modelo, segunda quincena y mes, bien, tiene que ser de tipo mensual. Bien. Ante la duda de con qué tipo de liquidación tienen que asociarla a la liquidación, le ponen directamente que es tipo mensual. Es decir, si no les queda claro que es una liquidación quincenal puntualmente, va a ir a parar como que es una liquidación de tipo mensual. Bien. Y por último, otra cosa importante es el tema de las liquidaciones. Una cosa que sí va a ser interesante de ver es esto. Nosotros vamos a ir generando distintas liquidaciones a lo largo del mes. Bien. Entonces, esas liquidaciones, primero y principal, tienen que numerarse. Yo a medida que voy creando liquidaciones, las voy numerando. Pongo por un lado, por ejemplo, primero creé mi liquidación de vacaciones, bien. Después creo mi liquidación de adelantos, después creo la liquidación final para este legajo, después creo la liquidación mensual. Yo tengo que ir numerándolas porque cuando hagamos la exportación al libro de sueldo digital me va a pedir cuál es el número de liquidación que yo estoy exportando en el mes. Este número de orden, sí, también tiene en cuenta los acumulados, que son los conceptos 7200 que vimos anteriormente. Esos 7200 siempre me van acumulando los valores de las liquidaciones anteriores. Por eso no se usan los 2900 directamente, sino se usan los 7200. Yo siempre voy a ir acumulando liquidación a liquidación en ese mes, cuál fue el valor que yo estuve calculando para determinados ítems en las liquidaciones anteriores. Por eso también es importante que a medida que uno va haciendo los cálculos de la liquidación, tiene que ir cerrando las liquidaciones. Yo hice la liquidación, yo puedo crear liquidaciones y dejarlas todas como no liquidadas. Pero a medida que yo las voy liquidando, las tengo que ir cerrando. Yo hice las vacaciones de octubre, las cierro y recién ahí puedo liquidar la liquidación de adelantos. Bien, la cierro y recién ahí puedo hacer la liquidación esta final del legajo 5. Porque puede llegar a ser que el legajo 5 haya participado en alguna de estas liquidaciones anteriores, bien, y entonces el tema de los acumulados no funcionaría correctamente. Y la FIP hace una validación también de respecto de los acumulados. Bien, entonces yo genero las liquidaciones, las voy cerrando, bueno, y por último me queda la liquidación del mes, que como todavía no la terminé de procesar, en este caso sí la dejé liquidada totalmente. Cuando cambie de mes, yo voy a volver a enumerar a partir del número 1 las liquidaciones que vaya armando, por ejemplo, para el mes de noviembre. Bien, dicho esto, bueno, ahora nos queda continuar entonces con cómo es el tema este de la parametrización y la configuración y la generación del libro de sueldos digital.